Hola amigos, ¿qué tal? Miren, ahora nos encontramos en la tienda con Delia la de la tienda. Venimos a platicar un poco, que nos platique de lo que era antes, los cortes de durazno, cómo era la vida aquí, cuando había bastante durazno. Aquí está doña Delia. A Hola, ver, sí. El día se presta para estar platicando aquí. sí, para estar Muy, agradable, a muy gusto un fresquecito, ratito, muy ¿verdad? agradable el día. Sí, no, pues, Y ¿qué nos cuenta de cómo era la vida antes del durazno? recordando aquellos años de como en 1978 por ahí, Por ahí en ese que tiempo. había muchísimo durazno y trocas y trocas que sacábamos de durazno en aquel tiempo. Más o menos, la gente casi toda tenía huertas o nomás Sí, una que otra. casi toda la gente tenía sus huertas. Me comentaba cómo era aquí la vida en ese tiempo, cómo era cortar el durazno. En aquel tiempo nos íbamos muy tempranito a cortar el durazno. Bueno, esperábamos que se quitara el rocío de la mañana y ya nos íbamos. Nos llevábamos 100, 80 cajas y era cortar todo el día cortábamos y llegábamos hasta la mitad de la huerta porque había muchísimo durazno, mucho durazno. Entonces quiere decir que llenaban esas 80, 100 rejas Sí, luego, ese sí, mismo sí, día. sí, se llenaban. En un ratito, llenábamos 100 cajas y apenas llegábamos a la mitad. Terminando de cortar esas 100 cajas, llegaba la mamá con el almuerzo. Ah, yo No, pienso que era una de las cosas no, que riquísimo. más Siempre, placenteras. siempre, llegaba con la sopa de fideo. Bueno, hablando de mi mamá, ¿verdad? Llegaba con la sopa de fideo, llegaba con las papas con chile verde, llegaba con el queso y todos nos sentábamos alrededor de los árboles en una sombrita a almorzar. Y ya después de que platicábamos un ratito y de que ahí almorzábamos, a cortar Vámonos a otra trabajar vez, otra vez. y terminábamos hasta oscuro. Y te llevábamos como 10, 12 pescadores, dos Entonces, gentes. fíjese, y ahorita en este tiempo, fíjese, llevamos hasta dos o tres y con eso acabamos en un día todo. Sí, no, en aquel tiempo era muchísimo, pero pues te estoy hablando de hace como 50 años. Atrás. Ajá, sí. Y entonces, que había más gente aquí en el rancho, Había ¿verdad? muchísima gente y aparte que venían muchos huicholitos a ayudar a pescar. ¿De Ah, dónde traían los huicholitos? ¿De pues qué parte? según eso que venían de Nayarit, Tenzompa, de ¿verdad? Creo. Tenzompa, de por ahí aquellos rumbos, llegaba muchos gente de esa, se repartían, la gente se llevaba 5 o 6 cada Cada familia, familia. ajá. Y toda la familia nos íbamos a cortar durazno. Era mucho el durazno que había. Entonces, De hecho, toda la gente tenía, pero nos íbamos en el día, si no pescábamos ese día, nos íbamos a cuidar porque sí llegaban uno que otro que les gustaba agarrar pero llegaban porque no había eso de que hubiera huertas en otros en lugares, otros ¿verdad? lugares, en otros Exacto. ranchos vecinos. Vecinos. Entonces la Ajá, gente llegaba y pues a piscar, ¿verdad? A sí, piscar ahí, sí, sí. a que aquí Pues hay huerta, aquí hay durazno, ¿verdad? para comer o para lo que Por eso es fuera. que hay en las tierras, las casitas, ¿verdad? Que hicieron unas casitas Sí, ahí para sí, quedarse. casi la mayoría de la gente hizo sus casitas en el barbecho, porque en aquel tiempo también llegaba mm, las tormentas muy fuertes de agua. Ahí. Entonces a veces nos agarraba con las rejas a media huerta y córrenle a llevarlas a las casitas y a Ahí. meternos del agua. No, pues es que también Pero era muchas rejas y como en un momento, ¿verdad? sí, Agarrar sí, todas. sí. Y llegaban los compradores ahí a la misma huerta, a veces ahí lo vendíamos, a veces hasta nos ayudaban o nos esperaban a que termináramos para Para llevarse el vendérselos durazno. ahí. Pero Y llegaban muchos compradores, que a cual más quería. fíjese qué diferencia de antes a ahora. Antes
hasta los esperaban para piscar el durazno, para llevarse lo Sí, que del día, lo que piscaron. Y sí, ahorita saca uno su durazno y anda uno batallando para porque no hay venderlo. tantos compradores Ajá. y no lo quieren porque que no hay precio, que esto y que el otro. Pues se manejan de una manera de tratar de bajarnos el precio a nuestro Sí, sí, producto, ¿verdad? sí. Y más antes, no, de ahí empezó la gente a ayudarse mucho, mucho con las cosechas de durazno. Empezó la gente a comprar sus muebles porque cuando más atrás la gente no tenía ni muebles. Llegaban aquí los camiones o nomás llegaba como un camión a No comprar o llegaban muchos compradores de durazno que venían de México, de Veracruz, de muchas partes. Venían a comprar y eran muchas trocas grandes, camiones que venían a comprar el durazno aquí. Llegaban ahí con mi papá y su papá y cómo se llama o se llamaba. se llamaba Pedro Hernández, mi papá, que toda la gente lo conoció aquí. Y desde ahí llegaban y se ponían con su báscula grandota, entonces traían sus básculas grandes y a puro pesar rejas, Entonces quiere decir que antes, o sea, la pesaban a por kilo, kilo, ¿verdad? por Por kilo. kilo. Ajá. No es que no recuerdo cuánto valía el kilo, cuánto lo compraban el kilo, pero sí, pesadas y pesadas y pesadas y traíamos nuestro cuadernito y apuntábamos Las pesadas. las pesadas. Ujú. Ujú. Entonces, Después rebajaban lo de la reja tiempos bien bonitos. como quién o dónde es donde llegaban los camiones, a qué lugar, ¿había un lugar en específico o Y llegaban, cada quien tenía llega, su comprador o cómo estaba eso? sí, mucha gente tenía su comprador ya, que nomás a ellos les compraban, pero también llegaban a las huertas donde uno andaba trabajando. Ahí llegaban los compradores y lo esperaban a uno que terminara a veces, o ellos le ayudaban a uno a cortar con tal de que se los vendiéramos Sí, a ella. a ellos. Aquí, Sí. quiénes eran los que tenían durazno? No se acuerda más o menos Mm, quiénes eran. pues yo creo que toda la gente, pero pues era mi papá, Manuel Vargas, Santana Menchaca, ya hombres que ya fallecieron, Manuel de la Cruz, ah, Pancho Pancho Carrillo, Carrillo. este, pues bastante gente Entonces, tenía. entonces antes había Eh, pues mucho trabajo, ¿da? había mucho Mucho. trabajo y les da, como te dije, venían muchos huicholes y toda la gente les daba trabajo. Te digo que este señor se llamaba Don Don Mónico, Mónico. le ayudaba a mi papá a cuidar la huerta en aquel tiempo. Y le hacíamos una carpa con una lona, unos palos y una carpa. Y ahí se quedaba a veces en la noche. ¿Y era para cuidar el durazno? Sí, en un árbol que creció bien grandote. Era el más grande que había en la huerta. Y, se le quedó al árbol de Don Mónico. El árbol de Don. ¿Y Porque todavía está ese árbol o ya, no, la huerta ya se se secó, la secó, la quitaron sacaron? ya ahorita. Pues Sí, pues siembran antes, frijol. antes por lo regular, pues ya ve, duraban más las huertas, ¿verdad? Sí, sí, Duraban duraban muchos años muchos porque años, eran pues tiempos muy húmedos, llovedores y llovedores. había mucha lluvia Y entonces. ahorita pues no pasa de unos 3 4 años y ya se acabó la huerta Ujú. y la sacan. Y pues para concluir, ¿cómo había en otras partes durazno o nomás era aquí estaba concentrado aquí el Pues durazno? fíjate que no se sabía mucho que hubiera en otras partes. Casi más bien aquí Sarabia mm, era muy productivo de De durazno en durazno. aquel tiempo. Era lo que Era lo que más, de donde sacaban pues de donde se ayudó la su gente. sustento pues. Sí, en otras partes de otras comunidades no había tanto, pero aquí, Sarabia, Jerez, Zacatecas, era muy productivo de durazno. Entonces, ¿usted qué considera que en ese tiempo Saravia en qué lugar lo ponía usted en, en el estado de Zacatecas más o menos? ¿A qué nivel lo ponía usted
de número, productividad de durazno, número uno. el número uno. Aquí fue número uno. La gente se empezó a ayudar mucho y como te digo, de aquí empezaron a crecer, a hacer sus casas, a hacer más movimiento. No, no, pues me habría gustado haber vivido esos tiempos para ver lo que era Sarabia en esos tiempos de cómo ¿Cómo se vivía alivianó la la gente? gente, cómo siguió progresando, No, cómo sí, convivía la gente, cómo había gente, cómo este las escuelas, cómo estaba lleno todo, pues mucha ya gente. me En imagino cómo aquel estaría. tiempo había mucha gente. En la escuela éramos muchos niños cuando éramos niños, muchos. Después ya más grandes, siguió habiendo más niños, más niños. Alguna gente se fue a Estados Unidos, Buenas tardes. pero el rancho no se quedaba solo, había mucha gente. No, qué bueno, no, me hubiera querido, amigos, haber conocido esos tiempos, nomás ahorita lamentablemente nomás me los imagino, pero sí me habría gustado haber conocido cómo era esos tiempos de cosecha de durazno. Y como en videos anteriores les he comentado, aquí fue una tierra muy Productivo. productiva, muy, muy fértil de durazno, muy buen durazno, no se echa a perder, o sea, es muy aguantador, es durazno criollo, muy dulce. eh, y no me canso de repetir que este durazno es bueno, o sea, es muy, muy bueno. Quisiera que fueran los tiempos de antes, que hubiera compradores que vinieran, que hubiera competencia más que Sí, nada, ¿verdad? lamentablemente ya Para no. poder vender nuestro producto. Si hay durazno, no hay compradores. Y Sí, cuando hay poco ah, durazno hay muchos compradores. sí, Eso es lo es, mismo, ya no es mucha la ayuda que tenemos del durazno como en aquellos años. pero a pesar de todo, la gente ha seguido siguiendo replantando huertas de durazno. Y esperemos y que así siga, que sigamos llevando a cabo este producto que es el durazno muy, muy delicioso y no en todas partes se da. Y pues no me queda más que agradecerle aquí Gracias. a Delia que nos dio esta entrevista. Yo quería, De pues sí, lo poquito que me acuerdo, sí, pero no, sí fueron tiempos muy bonitos en algún, aquellos años. algún saludo que quiera mandar por ahí a alguien. Ay, un saludo para la gente en California, la que es de aquí de Sarabia, que se vengan a los duraznos, ahorita es el tiempo, y a mis hijas, a las que están en California, un saludote. Y también pues agradecerles a la gente que nos mira por ahí en este medio del YouTube. Gracias a toda la gente que nos comenta, que Que comparta, compartan, que nos apoye. No nomás a la gente de aquí, de nuestro rancho, muchas gracias también, se los agradezco, pero también a la gente que no es de aquí, que nos mira que en nos miren. varias partes del mundo. Ujú. Muchísimas gracias, espero que les guste este contenido y no olviden suscribirse a mi canal y ese es Arabia y algo más. Hasta la próxima.